Bien, entonces decía que estamos en Cantares 8:10 y encontramos en la primera línea, yo soy, habla de una identidad. Yo soy como una muralla. Habla de lo que ha significado y significa un pastoreo en su vida y que ella se distingue en ser como una muralla y mis pechos como torres forman parte, muro, torres, palacio. Habla de una estructura espiritual que se ha formado y como torres, discernimiento. Dice, y mis pechos como torres. Cuando nosotros recibimos desde Rúa una palabra, una frase, viene desde aquí, desde la parte como central así del estómago, viene y sube a nuestra mente. Esas son las lenguas de poder sobre las cabezas, que viene, entonces por eso que habla acá de esas torres en mi pecho, ¿no? Y mis pechos como torres. Habla de ese transitar de Rúa, de lo que es discernimiento en lo profético, en la escritura. Entonces, muralla fortalecida y mis pechos como torres, discernimiento, ver, vigilar, cuidar, entender. Y ante sus ojos del amado he sido como quien ha hallado la paz. Ahora ella está en ese shalom, en esa paz. Ese es en síntesis lo que está acá diciendo de Cantares que vamos a ver. Sabemos nosotros, tenemos que ir desde lo natural para entender que una muralla o un muro se distingue por su fortaleza y por brindar protección para los que están del otro lado, es decir, resguardados por ese muro. Una protección que ha nacido de la obediencia al permitir que en ella florezca la guianza del reino de la luz. Y las torres, desde lo natural y espiritual, nos habla de ese entender, de ese mirar con revelación. Nos está señalando de un discernimiento sensible, por eso que habla, ¿no?, a la altura de los pulmones, lo sensible. Antes que nada, vamos a permitir que ingrese también Carlos Cuadra. Bienvenido a mi hermano Carlos y Anet. Shabbat Shalom para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi hermana? Bienvenida también. Estamos en Cantares 8:10 y estamos hablando sobre yo soy como una muralla. Y estamos señalando que la muralla, el muro, implica fortaleza y es necesario que haya en nuestra vida porque nos protege. Y decíamos de una muralla que ha nacido de un corazón rendido, manso, alineado, en obediencia, porque ese muro y esas torres florecen en dicha vida o se constituyen en dicha vida como fruto de la guianza del reino de la luz. Las torres, decía, desde lo natural y también espiritual, nos habla de ese mirar a lo lejos, de ese discernir de lo que viene. ¿Para qué? Para anunciar. Hay hermanos con ese don de entendimiento de los tiempos y que anuncia, que no se va desde lo sensitivo o popular, que distingue entre la verdad escrita y de lo que es paja, de lo que es trigo y de lo que no es, y de eso anuncia. Porque hoy hay una dependencia hacia lo que es lo dramático, lo espectacular, ¿no? Todavía se juega con inteligencia artificial, pero nosotros tenemos que ser el pueblo del libro, ser guiados en revelación por el libro. Entonces habla de esas torres, que de un dominio desde lo que de lejos se divisa, desde lo de piezas que se arman y encajan para luego venir como página completa de lo anunciado.
Entonces, desde nuestro pecho, por medio, ese es de nuestro pecho, habla de esa acción del Rúa, decía al principio, que sube, explicando de alguna manera, que sube de nuestro pecho y que llega a nuestra mente con una frase completa, que no entendemos al principio, pero sabemos que no fue nuestra. Y para que ese proceso natural de las lenguas de fuego con poder sobre nuestra cabeza continúe, cada vez que recibamos revelación de Adonai, para darla, para entregarla, debemos hacer una pausa y reconocer en ese instante a Él que nos la ha dado para darla al pueblo. Porque si nosotros recibimos y la apropiamos y la guardamos como si fuera cosa nuestra, entonces habrá instalado el orgullo, la fatuidad, y ese proceso de lenguas de fuego con poder sobre nuestra cabeza para consolar, exhortar o animar se habrá detenido. Porque nos estará causando a nosotros daño producto de que no estamos dando o sometiéndonos a una guianza con fruto del Ruach. Esto es una información que se recibe desde nuestro espíritu, desde nuestros pechos, que son como torres, por medio de la acción del Ruach, para luego que suba y llegue a nuestra mente. Tenemos que descansar en la plena seguridad de su voz. Mis ovejas distinguen mi voz de un conjunto de otras y me siguen a mí, no a las otras voces. Mi pueblo distingue mi voz y entonces andamos detrás de la seguridad de su voz y de que nada será hecho desde las líneas anotadas de sus profecías hasta que las centinelas puedan conocer en primer lugar para poderlo anunciar con fidelidad, con integridad. Somos notarios de la historia de Yahweh antes que empiecen sus juicios. Lo hemos visto en Nínive, por ejemplo, donde Jonás hizo como notario, notifica. Lo hemos visto en Apocalipsis y lo veremos. Testigos de cargo con fuego por sus bocas, anunciando juicios. Mientras el mundo oropel religioso anuncia que lo mejor está por venir y vamos a entrar en un avivamiento espectacular, nosotros estamos en traje de silicio con lenguas de fuego, anunciando los juicios que se vienen de un pueblo que está en rebeldía. Y el tiempo del oropel religioso habrá terminado. Se definirán en días próximos quién es quién bajo el reino de los cielos. Nosotros entonces estamos descansando en esa voz y actuando con esa integridad. Lo aprendido de su ley, en este caso de la amada, le hace estar confiada, resguardada con muro y con torres, porque está resguardada bajo pacto. Y mientras nosotros nos conservemos en este lado de la obediencia, en medio de este mundo, aseguramos la permanencia fuerte del muro que nos resguarda bajo diseño del Todopoderoso. Estaremos en condiciones de poder resistir un conjunto de maniobras proveniente del mundo de las sombras, que se hacen cada vez más sutiles, más delgadas, más tenues, más con apariencia de verdad, para poder engatusar, atrapar a los incautos. Y tal muro o tal muralla se constituye en el símbolo también resultante de un compromiso inquebrantable para con nuestro rey. Y por extensión, porque acá en estas últimas líneas de cantar estamos viendo que hay un entendimiento hacia lo que podemos hacer a favor de nuestro prójimo, como veíamos ayer en la noche en
que es ese análisis que se hace de Enoc. Te vi sediento, te vi con hambre, y entonces no pasamos de largo, sino que dimos al que estaba sediento por leche. Nos detenemos por el recién nacido, por el recién parido en luz. Te vi con hambre, también hay gente que necesita de la solidez del alimento, también nos detenemos para darle ese alimento de acuerdo a su condición espiritual. Y todo ese pasaje no está hablando a gente que no lo conoce, sino a gente que lo conoce. Y de la gente que lo conoce, algunos entran en la acción, y hay gente que conociéndolo, la cosa no es conmigo, sigue de largo. Eso estuvimos viendo también ayer. Y hoy continúa con esto de lo que es este compromiso con nuestro Rey. Y entonces nosotros, siendo ese muro, teniendo esa identidad, nos entregamos para que los seguidores del Mashiach puedan también permitir que en sus vidas estén las murallas con la debida anticipación, como en los tiempos de Nehemías, en una correcta actitud marcial. Porque acá se está, si bien es cierto, Cantares es poético y es romántico, también tiene líneas militares. ¿Por qué? Porque también somos soldados. Sea nuestro testimonio entonces un puente que ayude a dar a conocer la fuente de la paz, que está esperando en la voluntad, en gracia del cielo, para quien busque construir con murallas y con torres, a fin de que no tomen ventaja de los párvulos en la fe, aconsejando, enseñando, exhortando acerca de los peligros que aún no avisoran los pequeños. Mas nosotros tenemos que estar en ese entender desde las torres y con muro de protección en nuestra vida. En la historia, las torres, en el campo natural, en el campo de la historia, en el campo de las ciudades, despiertan admiración de parte de los ciudadanos del pueblo, en este caso del reino de luz, que va llegando también esas torres con la emuná del entendimiento, que después está en el pecho, entendimiento, discernimiento, producto de una identidad. Y en contraparte, las mismas torres edificadas para el mundo de las sombras constituyen todo un problema, una vida con torres, porque representan oposición, resistencia. Por consiguiente, tienen cuidado y consideración antes de enfrentarse abiertamente a los seguidores del Mashiach, ante una vida que está consagrada bajo el nombre de Yeshua. Ha habido testimonios, ocasiones, cuando personas que han recurrido en su error a adivinadores y han consultado sobre las vidas de una persona seguidora, le decía, pregúntame, le decía la que estaba ahí de medium, pregúntame lo que quieras, pero prefiero pasar porque hay algo grande que lo protege. Entonces esas experiencias son testimonios que se dan. Son vidas con muros y con torres y que tienen discernimiento. Esto se da en el mundo espiritual. Por eso que Cantares nos revela estos secretos de torres y de muros. Y tenemos que hacer ese examen permanente. En el pasaje de Cantares, la amada está describiendo su estado matrimonial. Ahora comprendiendo, reposando en el chalón de su amado, ya no está bajo la dictadura de la inseguridad, porque la inseguridad es una dictadura que hace inestable el vivir de quien camina en la improvisación
de sus propias ideas y de sus reinos particulares y de sus pensamientos limitantes y apartados. Todo esto es lesivo para el alma de quien no camina en la seguridad de su luz. Ella está dando ese testimonio aquí en las últimas líneas de Cantares de lo que es la plenitud matrimonial. Da a conocer un nuevo estado de su vivencia. Ahora ella puede entender que hubo un antes. Recordemos todos los capítulos que hemos visto. Hay un antes y hay un después. Y en ese después está la solidaridad para con aquellos que recién empiezan. Y en ese después está atenta la amada para con aquellos que necesitan de esas palabras de consuelo, exhortación o de rema, palabra específica para las vidas. Está en esa plenitud ella. No de un carácter, no está en la plenitud de un carácter intelectual de quien recibe la escritura y tiene estudios teológicos tachonados en diplomas en la pared, sino de quien recibe la escritura con el poder y entendimiento desde el Ruach. La expresión que leemos, ante sus ojos he sido como quien he hallado la paz, se conecta, porque toda la escritura está conectada, no hay muralla china, lo Antiguo o Nuevo Testamento, todo está conectado. Se conecta, por ejemplo, con lo señalado en Génesis 6.8, que dice, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Esto es lo mismo de Cantares, que nos dice, como ante sus ojos he sido como quien ha hallado la paz. Lo mismo. En esencia, lo mismo. Es la constatación de aprobación del reino de los cielos sobre ella. Lo anterior, ¿qué significa? Significa que ve a su amada ya viviendo en la abundancia del romance, en la dicha de lo que será permanente. No hay en ese zigzagueo que nada construye, donde las torres se caerían y el muro se agrietaría. No, está en esa vida que será permanente. Lo soñado ya es. Vamos a permitir que ingrese alguien más. Mari. A ver. Lo soñado ya es. Ya está empezando a vivir. Ahora está en ese shalom. Y el rey lo comprueba viendo a su amada cómo está en esa paz. Y ese muro también nos habla de santidad, de un límite, porque el muro es un límite entre lo que ocurre adentro y lo que pasa afuera. Es un límite de estar apartados para él. Ahora sí, bienvenida hermana Mari también. Entonces estamos nosotros en Cantares 8:10 hablando de ese muro de protección, de defensa, de un límite entre lo profano y lo santo, entre lo kadosh y lo del mundo. Y esa fidelidad para con Yahweh ha permitido que ese muro sea edificado. Y recuerden que hablamos de palacio y que torres al costado tenga ese discernimiento para ver. Ese es el sistema de seguridad del reino de los cielos. Resistencia y discernimiento. Y nos va a ser en extremo necesario en los días presentes, donde se juguetea con la verdad, con lo sensible de los sentidos, con lo espectacular, decía, de las redes, exponiendo profecías que no son, pero que la gente solícita está a comprar y con un sentido de alarma transmitir primicias que ni siquiera tienen apariencia de verdad.
pero bueno, el juego paga y monetiza. Y debemos cuidar que la muralla se mantenga sin grietas, que nos exponga, porque un muro con grietas permitidas, lo que está autorizando es exponernos a las tempestades del pecado. A ver quién más va a entrar. Ángela. Shalom, mi hermana Ángela, también bienvenida. Entonces, nosotros que estamos del otro lado del muro, tenemos que estar vigilantes a ese muro. Cuidado con las grietas, decía, porque empieza pequeño y se va extendiendo a lo largo de la pared. Luego ese muro cae y nos expone a las tempestades del pecado y de los ríos tumultuosos que no perdonan, que vienen a buscar a quien se puede llevar. Y esto va a decir también la Escritura sobre ataduras y de un sistema neurobiológico inclusive que se instala en este jugueteo del pecar y que la ciencia descubre, pero que ya estaba anotado en la Escritura como de costumbre. Entonces tengamos cuidado no exponernos a esa tempestad ni a esos ríos. En el mundo físico, porque hay esa proclividad de lo anterior. Cada vez que probamos algo que ha dado lugar a una experiencia placentera, la posibilidad de volverlo a hacer asume o detona un carácter exponencial. En pocas palabras, lo hace mucho más factible. La tentación ahora se habrá incrementado por el registro de la experiencia que se anidó. El proceso descrito, esto está comprobado y sustentado en la neurobiología. Y es que cuando nosotros pasamos, fruto del pecar, en una experiencia que conlleva una descarga química, corporal y por tanto biológica y hormonal, a partir del suceso de la experiencia placentera, cualquiera que ésta sea, desenfocada de la luz, se habrá creado como circuitos cerebrales que buscarán repetir con insistencia la experiencia. Esa misma descarga que se ha administrado con plena conciencia. No es un ¿qué pasó? No, fue administrado o desatado este proceso con plena conciencia. No hay excusas. Fue aceptado que sea. Y la ciencia solo puede comprobar, decía, lo que ya anunciaba estos procesos desde hace milenios. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, acá de la versión Vulgata Latina, en Proverbios 5:22, lo describe igual con lo que la ciencia descubre, dice, sus propias iniquidades, lo que consiente dentro de sí, que son propias, porque no las ha expulsado, son propias, son inherentes, sus propias iniquidades atrapan o sujetan al impío y queda enredado, lo comienzan a enredar en las cuerdas de su pecado. Nos dice sus propias iniquidades de su pecado. Él es el autor de este proceso. Es el autor de este mecanismo que opera en su interior de manera consentida, el cual es alimentado y sostenido por iniquidades propias, no resueltas. Por ello lo atrapa indeteniblemente y el proceso continuará. Y en ese atrapar, porque no corta, termina enredado en las cuerdas de su pecado. Sus iniquidades, su pecado, ahí queda. Qué enorme peligro si así, en esa condición, es encontrado por el Rey de los Reyes, aún desde su enredado pensar no abortado.
Y entonces en el momento del juicio, en esos ojos de llama, de fuego, veo que tienes iniquidades consentidas. Un pecador no lo es por el acto que se comete. Un pecador es por lo que aún no resuelve en su mente. El acto es la expresión de lo que ya hay. Uno come, por ejemplo, carne inmunda y no por eso se constituye en un pecador. Uno come la carne inmunda porque ya es pecador. Entonces en el reino de los cielos esos son los parámetros y no otros. Y esa es la naturaleza del juicio y no otra de lo que se va a tener en consideración. Ya que esto es un enorme peligro. Y dice a continuación, por ejemplo, la Vulgata Latina en el verso que sigue, en Proverbios 5:23, la consecuencia. Esta Vulgata Latina que está basada en la Septuaginta, en esos 6 de cada tribu, 72 escritores hebreos, con ese entender, dice, al fin él morirá infelizmente porque desechó, ya sabía, porque desechó la amonestación y se hallará engañado por el exceso de su locura. Está ebrio en esa locura. Y la escritura no se anda por las ramas, habla directamente. El proceso ha sido detectado. Está detectado. Cuidado con entrar en esa condición. Y le habla a los creyentes, a los que están en esa impiedad. Y para este mismo verso, la versión Biblia Latinoamérica lo expresa así en Proverbios 5:23. La falta de disciplina será su muerte. Sus excesos al final lo perderán. Ahora, disciplina es el epitafio de su muerte y sus excesos al final lo perderán. Esa es la consecuencia de este proceso que hemos visto, sus conexiones neurobiológicas, y por eso que es algo muy fuerte, pero que solo el Ruach y el allanamiento a su voz y el ser en extremo honestos con uno mismo, veremos si tenemos iniquidades que pastoreamos o procesos consentidos en nuestro vivir. Y no es que digamos la debilidad, no es la debilidad, es lo que no se corta, lo que no permite que se construyan muros y que esas grietas de los muros continúen sin parar. Y al quedar enredado en esas cuerdas que los van tomando por completo, porque uno comienza a enredarse, y a poco va subiendo hasta que se transforma como una movia detenida por cuerdas, cada vez más fuerte, hasta el punto de someterlo en la inacción, porque eso es lo que hacen las cuerdas, lo deja en ese estado, lo somete y no actúa en la inacción. Es un ya dejarse llevar como consecuencia directa de un muro que estuvo avisando, que estuvo agrietándose y no se eligió reparar hasta que se cayó, hasta que se desplomó. Entonces, dice como epitafio, lo que la escritura detecta, que tal persona pasará por la vida, lamentablemente, sin la posibilidad de alcanzar y mucho menos vivir en esa paz, que será algo etéreo para ella, como una burbuja, como una pompa de jabón que está alrededor de su vida viéndola, pero nunca estará en esa paz, nunca estará en ese shalom. Se le imaginará, pero no estará en esa paz. Nunca el rey podrá encontrar en la mirada de aquel que esté enredado el romance auténtico de quien vive en el shalom, porque está en ese desasosiego. El desasosiego será la paga de ese vivir rebelde a él, y lo sabe. Pero antes de continuar con este mensaje de entendimiento y ahora de sanación, vamos a hacer una pausa. Ya somos como 11.
A ver si alguien quiere orar corporativamente, pueden levantar la mano virtualmente y yo veré a ver quién desea orar por todos. Hermano Blas, adelante. Gracias, mi hermano. Amén, amén, hermano. Vamos a orar. Abacados, Padre nuestro, Padre mío, Padre que tú que has hecho el cielo, la tierra, los mares y todo lo que contiene, Abacados. Tu palabra que sustenta nuestras vidas, la vida de aquellos seres amados, de las personas tanto que conocemos como las que no conocemos alrededor del mundo. Padre, en este tiempo, tú que nos has dado la luz del conocimiento, del entender, del saber, del conocer cada paso que va dando este mundo, con sus cosas que nos apartan de tu palabra, de tu presencia, tanto a mí como a mis hermanos y a aquellas personas que hoy tampoco todavía te conocen, Padre, las van apartando más. Ayúdanos y protégenos de todo esto que se viene, Abacados, de toda esta batería que se nos viene encima, de cosas que nos apartan de tu palabra, que nos apartan de ti, que nos apartan del camino. Que no nos desviemos, Abacados, ni a la izquierda ni a la derecha, ya que estos son los tiempos anunciados donde el engaño y la mentira, inclusive serían milagros, prodigios y señales, Abacados. Manténnos en la verdad, Padre nuestro. Si hay tropiezo, Abacados, levántanos, porque sin ti, Padre, no somos nada. Sin tu fuerza no podemos caminar, no podemos pensar, no podemos hablar. Padre, hoy hay mucha necesidad de alimento y de pan, no solamente físico, sino también de la palabra, que es importante, Padre. Lo vemos todos los días, todos nosotros nos encontramos diariamente con personas que necesitan, que están desanimadas, que ya no quieren vivir, que están solas. Y esas personas, Abacados, necesitan de tu palabra. Pon a esa persona en nuestro camino, Padre, y danos en ese tiempo, en ese momento, delante de estas personas, la posibilidad de poder anunciarte, de poder manifestar de tu palabra, de que estás ahí para ellos, que ellos pueden acudir a ti, que tú siempre estás ahí, siempre, en todo momento y en todo lugar, en toda casa, y para toda persona. Padre, hoy, Abacados, te pedimos, como siempre, como en cada Shabbat, la bendición para nuestros hermanos en la casa de Judá. Sabemos los tiempos que se aproximan en Israel, esta supuesta paz donde se está tejiendo la gran red para que muchos caigan alrededor del mundo, tanto Judá como aquellos esparcidos, casa de Israel también. Todos están, Abacados, esperando ver en el cielo milagros, en la tierra prodigios y señales que serán engaños para muchos. No permitas, Padre nuestro, que nuestros hermanos caigan, que nosotros mismos también caigamos en esas mentiras y en esos engaños. Que esta bendición, Padre nuestro, llegue a nuestros hermanos en la casa de Judá, porque hoy somos un pueblo en tu mano. Te pido, Abacados, por mis hermanos aquí presentes, por sus familias, para que ellos, Padre, se mantengan firmes aquí juntos, unidos, que podamos hablar entre nosotros cuando existan problemas y situaciones, que podamos estar siempre, aunque estemos divididos por fronteras y muchos kilómetros, que podamos estar siempre unidos en palabras. Hoy la tecnología nos puede unir en este momento, porque sabemos que habrá momentos y habrá un tiempo en el cual ya no podremos tener estas charlas, ya no podremos hablar de esta manera. Sabemos que vendrá el tiempo donde la Torá será prohibida, donde la palabra será sacada, donde habrá una gran persecución para todos aquellos, inclusive que tengan un solo libro donde está escrito tu bendita palabra. Vendrá ese momento. Manténnos fuertes, Abacados, aunque la muerte física, ¿no?,
toque nuestras puertas, porque sabemos, Abacados, que todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Padre, aquí están los tiempos anunciados en la Escritura, lo podemos ver, las señales están delante de nosotros, no las podemos ignorar, todos los días están delante de nosotros. Y hoy, Abacados, te pedimos esto, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por las cosas que hacemos mal, por ese momento en el cual tropezamos, Abacados. Y te damos gracias porque nos das el discernimiento y el entender, el poder darnos cuenta que nos hemos equivocado y el poder pedir perdón, Abacados. Aleja de nosotros el pecado, la maldad, aleja de nosotros a los malvados y también de que nosotros hagamos el mal, porque no estamos exentos. Perdona todo esto, Padre, perdona a tu pueblo que está esparcido en las naciones, Abacados. Perdónanos. Te pedimos, Abacados, en este día, en este Shabbat de descanso y de reposo, que nos des esa paz, no la paz del mundo, Abacados, que está esperando que todo se calme para seguir pecando, sino la paz de conocer, del conocimiento de tus promesas y del pacto que es la Torah escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, porque hoy nos levantamos y seguimos respirando y podemos ver a nuestros hijos, podemos ver a nuestra familia, podemos ver nuestro hogar y podemos ver el techo que nos cubre, Abacados. Gracias te damos por estar aquí. Gracias te doy por mis hermanos, Padre, que están en todas las naciones esparcidos. Sabemos que vendrá un día de éxodo, donde tendremos que salir y caminar y nos encontraremos con mucho más de nuestros hermanos y habrá muchas cosas más que haremos en ese tiempo, por tu gracia, por tu favor y por tu poder. Gracias te doy, Abacados, por este tiempo en el cual nos has hecho nacer y el cual estamos viviendo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Así sea. Amén. Y en contraposición a todo lo que hemos visto, a lo que hemos revisado, la amada del Rey de los Reyes cuida esmeradamente su vivir de una manera responsable. El muro suyo de la fidelidad no tiene grietas consentidas. Está cuidando cada grieta si se presenta. No está en el juego inoperante de lealtades compartidas. No hace un poco de lealtad con Yahweh, un poco de lealtad por acá. No están lealtades compartidas. No lacera su vida con el dolor que la va a llevar a la amada a la insatisfacción, con un final que preferirá no conocer nunca. Ya no está en lo abyecto o baja condición por el pecado abrazado, siendo indigna de su amor. Ahora hallará gracia ante él, disfrutará del gozo sin límites de quien es libre y que se concede a los súbditos del reino eterno, y el amado verá en los ojos de ella ese romance, como cita acá, que la va a hallar en paz. Por fin estará en esa paz del reino. Por fin es lo que verá su amado. Las torres, ahora vistas y que forman parte de ese palacio de plata que se habló en el Shabbat anterior, tiene la consonancia celestial de la consolación. Podemos leer nosotros en Isaías capítulo 66, en el verso 11, Isaías 66, 11, hablando de la satisfacción para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Otra vez es pecho, entendimiento, discernimiento de lo que consuela, qué consuela y qué no, de los pechos de sus consolaciones. ¿Para qué? Para que ello que viene del discernir, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. A eso nos llama, en esa plenitud de su gloria.
o mismo que Cantares, porque la palabra está escrita, es falso de que esté dividida, habla de pechos, consolaciones, beber, deleitarnos en la plenitud de su gloria. Y fíjese en primera de Tesalonicenses 5:10, la palabra sigue unida, hablando de torres. Fíjese, encontramos en esta cita, en la segunda parte, ya sea que vigilemos, es decir, ya sea que estemos en las torres, vigilando, o que durmamos, hayamos partido, vivamos juntamente con él. En la responsabilidad del ser vigilantes en las torres, o de que ya hayamos partido, vivamos juntamente con él. Lo mismo de Cantares, partiendo en romance de este mundo hacia el reino eterno. El soberano se complació en su esposa fiel y en la obra que permitió que se edificara en su vida con la belleza de un palacio. ¿Queremos ese palacio de plata sobre nosotros o no? Esta es la cuestión. ¿O queremos hacer nuestras propias edificaciones, que ni de cerca será un palacio que se van a derrumbar? Cada uno, dice la Escritura, ve cómo edifica, para quién edifica y cuánto le durará ese palacio. Las maquinaciones y tentaciones de Satán chocarán contra el muro, porque también ese muro es de contención, porque ese muro, en el sentido espiritual, también puede refutar los errores. Ese muro tendrá la fuerza para defender la verdad. No habrá paso para quien pretenda contrabandear con la mentira, con el engaño o con la falsedad. El muro se mantendrá firme, estable, inamovible contra las sutilezas de los hombres, rendidos a las ventajas sociales de su actuar y pensar, que viven con pillaje, que buscan sorprender, o con una religión inspirada en pensamiento humano que pretenda subvertir, abolir o alterar la verdad revelada. Los secretos le han sido revelados a la novia. Ella, en la reconciliación alcanzada, que estamos viendo aquí, en el epílogo de Cantar los Cantares, en una reconciliación, ahora ella es encontrada con abrazo milenario por parte de un león que la está abrazando, el de Judá. Feliz ahora como guardiana de la verdad y como muro de bronce, un muro que ha costado sufrimiento. Dice en Jeremías 15:20, vayamos a nosotros a la palabra y veamos Jeremías 15:20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, es decir, construido con ladrillos del dolor, ahora convertidos en lealtad por autoría celestial. Pelearán contra ti, se te van a enfrentar, pelearán contra ti, buena señal, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, muro y antemuro. Guardar y defender, que vimos también en el Shabbat pasado. El favor de Yahweh es con ella, y dice en Isaías 25:4, Isaías 25:4, el ímpetu de los violentos es como una tormenta que se abate contra el muro. ¿Vendrán ataques? Sí. ¿Oposición? También. ¿Pelearán contra ustedes? Sí. Pero se abatirán contra el muro como una tormenta también, fuerte también. Yahweh no oculta, pero hay un muro de contención frente a todo esto. Y dice, este muro es madurez alcanzada. Son resoluciones. Ese muro representa
resoluciones definitivas. Es protección a lo que se cuida como un tesoro valiosísimo, de aquello que no fue entregado y que no nos ha sido entregado, para no considerarlo como tesoro. Nos fue entregado para ser honrado y no desperdigarlo o tirarlo como perlas que pisotean los cerdos, de los que no entienden, porque el cerdo anda con la cabeza siempre gacha, mirando al suelo, mirando el aquí, mirando no al cielo, sino a la tierra, porque ahí hay intereses en la tierra y no levanta el cerdo la cabeza a los cielos. Y en el compartir del tesoro, nosotros nunca seamos ásperos. Tenemos que hablar desde la paz con toda honestidad. Podemos exhortar, pero en paz, sin amargura, sin violencia verbal. Y de la confianza serena, desde un hablar sereno, resguardado por una muralla. Y hasta aquí, mis hermanos, lo que hemos visto hoy acerca de ha hallado la paz. Podemos abrir audio, cualquier consulta, pregunta, testimonio frente a este escrito está adelante. O antes que nada voy a saludar a los hermanos del Facebook. Gracias por la presencia de ustedes. Esperamos verlos, así Yahweh lo permite, en el próximo Shabbat.